Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez Avelar y soy el pastor de los ministerios Visión de Fe en Guatemala. Estamos muy contentos de presentar a ustedes el quinto año de las porciones semanales. Hemos entendido que Jacob, el discípulo que gobernaba la iglesia de Jerusalén en el año 50, en Hechos 15, envió a los gentiles a instruirse en la disciplina del Señor desde los primeros 5 libros de la Biblia. Presentamos este quinto año con alegría, con gratitud. Espero que lo bendiga. Me da muchísima alegría darle la bienvenida en nuestro quinto año de esta vuelta de las porciones de la lectura que hacemos semanal del Pentateuco, como una instrucción que el apóstol Santiago, Jacob era su verdadero nombre, ha dejado a todos aquellos gentiles que estaban ingresando a la congregación, que estaban siendo salvos. Él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Vamos a enviarlos a estudiar a Moisés. Y esa es la razón por la cual nosotros nos hemos esforzado por ya más de 4 años. Estamos en nuestra quinta vuelta porque creemos que Moisés o el Pentateuco representa el manual del creyente, como él debiera de actuar en la vida ya en el Mesías. Hoy nos toca el tema de Jaya y Sara, eso quiere decir las vidas de Sara, y queremos tratar los propósitos de Dios, la adoración y la verdad. Siempre representa el hecho de que en nosotros hacer una lectura verso a verso, pues el escoger un tema, y hoy hemos escogido estos tres subtemas, voy a llamarle los propósitos de Dios, la adoración y la verdad, porque es lo que encontramos en la lectura que vamos haciendo. Intentamos no hacer lecciones muy largas para que podamos tener una mejor retentiva. Y como siempre, me gusta iniciar también con puedes llamarle así, pequeño repaso de lo que veíamos el año pasado. Pero antes de ello, solo recordar que esta porción se encuentra desde el capítulo 23, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18. Es por demás una porción corta. Y bueno, el año pasado vimos un tema que le denominamos el éxito a la manera de Dios, en el cual Eliezer hace una oración y él le pone a Dios una prueba, voy a llamarlo así, pero le pone como señales a Dios. Mira, que la mujer a la que yo le pida que me dé beber y me ofrezca a mis camellos, que ella sea la que tú tienes. Porque él está en una búsqueda de esposa para uno de los hijos o para el hijo de su señor, para Itzhak en hebreo. Abraham le ha enviado a esta misión y es importante, pero él lleva ciertos parámetros. Hoy vamos a ver un poco más de eso. Y lo que vimos fue que con una oración, no estar declarando, no estar decretando, con una oración, él ya recibió una respuesta. Y entonces planteamos que cuando Dios tiene un propósito, ese propósito es lo que nos dirige al éxito. Y el año pasado aterrizamos en Lucas, viendo cómo Jesús, como un líder, pues también había enviado a los suyos y a qué. Hoy, entonces, para empezar, vamos a leer el 24-22. Bereshit, es decir, Génesis 24-22. Y recuerde usted que los dejamos a ellos, a esta muchacha, Rebeca es su nombre castellano, Ribca en hebreo, la dejamos pues dando de beber a los camellos, tarea titánica y con mucho tiempo. Y dice así, cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre impulsivo, no sé eso lo digo yo, tomó un anillo de oro que pesaba un beca, más o menos representa 5.7 gramos de oro, y dos brazaletes para sus manos que pesaban 10 beca, es decir, 110 gramos de oro. Verso 23, y le preguntó, ¿de quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre un lugar para hospedarnos? Y lo que conectamos ahora mismo es que la muchacha ha pasado la prueba.
porque en la oración que él había hecho, ha dicho, a la que yo diga, por favor, deme agua y ella misma se ofrezca a dar a mis camellos, esa es. Y eso era razón suficiente, si es que Dios no necesita largas oraciones, ni repeticiones, ni que le estemos recordando a Dios, no se le olvidan. Es más, Él conoce nuestros pensamientos y nuestras necesidades desde antes de que nosotros los planteemos. Pero ahora Él va a comprobar, porque parte de su misión, como lo vamos a ver, era buscar a alguien que estuviera emparentado con Abraham. Así que la pregunta, ¿quién es hija? Y si podemos hospedarnos, su padre es hospedador, lleva la necesidad de confirmar él. No es una cuestión de fe, esto es una cuestión de que él ha recibido una respuesta. Y a pesar de que ha recibido la respuesta, él necesita, y está bien, necesita verificar qué otras cosas, cuáles son los otros atributos o las otras cosas que ella, como posible esposa de Isaac, tendría que cumplir. Esto no es falta de fe, esto no es que eh, el hecho de un matrimonio entre los creyentes pues se pueda ignorar. Bueno, por lo menos es cristiano. No, tiene que cumplir varias cosas. Así que le hace una pregunta porque él lleva en mente lo que Abraham le ha dicho y estas palabras siguen frescas en sus recuerdos. Y regresamos a leer, versículo 4 del mismo capítulo. Irás a mi tierra y a mis parientes, perdón, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Comprobamos aquí entonces que Dios controla el mundo porque cuando él le pregunta a ella, o él, perdón, no a ella, pero él hace la petición a Dios, Dios que la escucha pone en Rebeca, aunque ella sea inconsciente de lo que está pasando, pone en Rebeca el salir a traer agua en ese momento y el poder darle agua también a los camellos. ¿Por qué? Porque Dios controla el mundo. Este hombre va y tiene que ir con algún pariente de Abraham y él lo sabe. En su oración no lo ha mencionado, pero ahora lo está preguntando porque si no, entonces si ella no era familiar de Abraham, entonces no era. Pero esto implicaría un pequeño problema, vamos a llamarlo así, para Dios. Pero no lo hay, porque Dios controla el mundo y antes de que se pueda abrir la posibilidad de que no sea, él sabe quién sí tenía que ser, que tenía que ser Rebeca y por eso es que la motiva a ella. Así que en medio de nuestras oraciones imperfectas, en medio de que hagamos y demos nuestro mejor esfuerzo, en medio de que nosotros vivamos siendo educados por Dios, vivamos exhibiendo su palabra, su educación, su fidelidad, etcétera, etcétera, Dios va a mover cosas que ni siquiera nos competen a nosotros. Y es lo que estamos viendo acá porque fue Dios y no puedo ser tan enfático en esto, el que sabe que es Rebeca y por eso conduce a Rebeca a ir y por eso conduce a Rebeca a brevar a los camellos. Ahora recordemos la oración, verso 14 de este mismo capítulo. Dice que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba y que responda, beba y también daré de beber a sus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has hecho piedad, mi Señor. Más adelante vamos a hablar de qué es la palabra piedad, pero la pregunta de él está entonces basada en que él sabe que tiene que llevar a una mujer. Tiene en mente que debe de ser eh, una persona eh, como Abraham lo ha pedido. Y por eso la palabra designado, tú has designado, es que Dios lo había designado y muchas veces nosotros queremos hacer que las cosas pasen. Es que Dios sabe que es lo mejor y lo mejor va a pasar porque somos sus hijos, somos creyentes en el Señor.
¿Qué hubiera pasado si en este momento ella le dice, no, mi papá es Juan Pérez y no tenemos nada que ver con nadie de Abraham? Él hubiera quedado avergonzado y hubiera tenido que replanteárselo de nuevo, pero lo que pasa es que Dios sabe esto. Esta es una misión importante, tiene que ver con la simiente de Abraham, tiene que ver con las promesas, tiene que ver con la vida eterna y por lo tanto, Él pone a la persona que es. Yo creo que usted conecte que Dios pone las personas que son, que Dios pone las circunstancias que son, pues es que a veces no nos damos cuenta. Lo que pasa es que a veces no es lo que queremos, pero Dios tiene un propósito y en medio de ese propósito Él está gobernando el mundo. Veamos la respuesta que le da Ribca. Verso 24 dice, y ella le respondió, soy hija de Betuel, que Milca dio a Nahor, es decir, es nieta de Nahor, hermano de Abraham. Y aquí hay una conexión impresionante, es de la línea del hermano de Abraham. ¿Cómo sabemos esto? Y para ello, porque la Biblia hay que leerla así, yo le invito a usted a así hacerlo, a buscar las relaciones y a buscar las relaciones que tengan que ver y los contextos y que vaya comprobando porque la escritura no se equivoca. Regresamos al 11:27 de este mismo pasaje y ahí dice, estos son los nacimientos, traducen las generaciones, pero esos son los nacimientos, dice literalmente, de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Es decir, Taré tuvo tres hijos. Harán fue el padre de Lot, y ahí ya vemos que Lot era sobrino de Abraham, hijo de su hermano Harán. Verso 28 dice, Harán murió delante de su padre, o antes que su padre, Taré en tierra de su nacimiento, es decir, en Ur de los Caldeos. Verso 29. Abraham y Nahor tomaron para sí mujeres, es decir, empezaron a hacer vida de familia. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nahor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Por lo tanto, y sin ánimo de entrar a discutir quién es Isca, algunos piensan que es Sara, pero sin ánimo de hacer eso, creo que lo más importante es reconocer que lo que Abraham había pedido que fuera de su parentela se estaba cumpliendo. Por lo tanto, señalamos que Dios ya lo tiene todo calculado. Dios había designado a quién iba él a estimular para que fuera a hacer en conjunto con la oración que Eliezer estaba diciendo, o orando, perdón, y si quiere me explico. Dios sabía, y Eliezer ora, porque Eliezer entiende que es una tarea titánica. Dios sabía quién era, y cuando él ora, Dios motiva a esta otra muchacha, a Ribca, Rebeca, para que vaya a encontrarlo y la motiva, porque Dios controla el mundo. A veces tratamos de forzar las cosas, porque queremos soluciones para ayer, es decir, urgentes, pero Dios no vive así. Y a veces es mejor esperarse en sus propósitos, perdón, siempre es mejor esperarse para cumplir de acuerdo a lo que está escrito, para vivir de acuerdo a como Él ya ha establecido, porque eso es lo que Él respaldará. Seguimos y regresamos entonces al versículo 25. Dice también le dijo, es decir, la conversación sigue entre Rivka, que está hablándole a Eliezer, y él le dice, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se inclinó y postró al Señor. Normalmente traducen estas palabras, el hombre se postró y adoró al Señor, y de aquí nuestra intención de mencionar brevemente lo que es adoración. La palabra que he traducido como inclinar es el verbo kadad. Kadad es una deferencia de bajar la cabeza, como quien dice, reconociendo una buena obra o reconociendo una autoridad, como, como, queriendo dar un homenaje.
Mientras que la palabra shaha, que es la que yo traducí como, o traduje, perdón, como postrar, se postró al Señor, es la que en la gran mayoría de las veces, lo he visto en muchas traducciones, se ha traducido como adorar. La palabra shaha, la que han traducido como adorar, implica postrarse con la cabeza al piso. Entonces lo que quiero señalar, que conectemos acá, es que lo que este hombre hace es bajar la cabeza y luego doblar sus rodillas al piso de tal manera que su cabeza llegó hasta el piso, con la idea de reconocer la bondad del Señor, la piedad, como Él lo ha dicho, con la idea de reconocer que esto no es algo que Él está causando, que no ha sido su buen desempeño. Él ha sido un siervo eficaz. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Es tomar la palabra del Señor. En este caso, Él toma la de Abraham, que Abraham es un profeta y representa a Dios en el ejemplo que estoy queriendo poner, y que a nosotros nos corresponde tomar la palabra de Dios y ser siervos útiles, eficaces, apresurarnos a cumplir, pero cuando no sepamos qué hay que hacer, pedir la ayuda de Dios. Y este hombre está reconociéndolo y está diciendo, Dios, tú has actuado, lo reconozco, yo hice lo que yo tenía que hacer, pero es que eso lo puedo hacer, lo podría hacer yo o cualquier otro siervo. Sin embargo, el hecho de encontrar a la mujer correcta, eso te tocaba a ti. Ahora, ¿de dónde viene que esta palabra se traduzca como adorar y qué es adorar? En el tiempo del santuario, me refiero al tiempo de cuando se hace en los últimos capítulos de Shemot, es decir, de Éxodo, se construye un santuario, una tienda de reunión al Señor que implica un lugar santísimo y un lugar santo y un atrio exterior. Cuando la gente llegaba ahí, tenía que presentar un animalito y ese animalito eh, pues era degollado, era sacrificado y esta persona tenía que reconocer como bajando la cabeza, de ahí la diferencia de Shahat, bajando la cabeza, yo he sido humano, yo he pecado, Dios es justo, vengo aquí a confesar mis pecados. Eso también se conoce como Shahat, es decir, como lo que colocan como adorar. Por lo tanto, la adoración bíblicamente hablando tiene que ver con presentar en el momento histórico, en el momento en que hubo santuario y templo en Jerusalén, implicaba presentar una ofrenda de reconciliación en función de buscar el perdón. A esto es lo que la Biblia llama adorar, a buscar una reconciliación por medio de un sacrificio. En este sentido, el hombre Eliezer, que es el siervo de Abraham, está haciendo un reconocimiento con su cuerpo de que Dios le ha dado favor. Y por eso es que la palabra Shahá tiene cabida acá. Pero adorar entonces en la Biblia está asociado con la gracia divina de perdonar y de reconciliarnos con Él y con nosotros volvernos en retorno, en arrepentimiento, en confesión y por supuesto en apartarnos de nuestros pecados. Adorar es apartarnos de nuestros pecados. Adorar es bajar la cabeza para reconocer que el que sabe cómo es Dios y que yo me equivoco, que yo he fallado. Y cuando yo reconozco eso, adorar es entonces alzar mis ojos y buscar el camino de Dios. Todo eso es lo que implica adorar. El punto es que a partir de que la tribu de Judá se quedó sin templo en el año 70 después del Mesías, ellos sustituyeron por no tener templo la acción de los sacrificios por la oración y eso es lo que se empezó a manejar. Como no tenemos templo, ahora la oración sustituye la adoración, es decir, el presentar animalitos. Y luego de eso, pues ya se lo asoció con música también. Pero lo que debemos de mantenernos claro es que la adoración tiene que ver con el perdón de pecados.
de tal manera que cuando usted reconoce sus pecados y pide el favor del Mesías, que cuando usted tenga un tiempo de arrepentimiento como el que acabamos de vivir en las fechas de las citas de otoño, que recién terminamos hace un mes más o menos, que cuando usted reconoce eso, usted está adorando. Cuando usted reconoce sus pecados y se aparta de ellos, usted está adorando. Si luego vamos a la congregación y podemos alzar nuestras manos y exaltar el nombre del Señor, que sepamos que eso es un bono, pero que la verdadera adoración implica el cambio de vida que nosotros tenemos fuera de la congregación. Un amigo mío escribió una canción que decía, mi mejor adoración es entregarme y rendirte mi ser y no tener un encuentro emocional. En fin, la adoración tiene que ver con las acciones puntuales, no las que hacemos en la iglesia cuando estamos todos juntos, sino afuera cuando nos estamos apartando del pecado. Este hombre entonces, y regresando a nuestro tema, se inclina y postra en gratitud. En gratitud. Es como decir, Señor, yo no me estoy reconciliando, pero lo que tengo que reconocer es que esto es obra tuya, que lo que ahora, que el haberme dirigido acá, que el haber hecho que esta muchacha saliera, que el haberme impulsado a orar de tal manera, esta es obra tuya, no es obra mía. Y en ese sentido, él abre su boca y tiene una gratitud, y eso es lo que seguimos leyendo a continuación. Vamos al verso 27. Dice, bendito sea el Señor, el Yud He Hei, que recordará usted es el nombre de las cuatro letras que no tiene una pronunciación. Y luego dice, Dios de mi Señor Abraham, que no apartó su piedad y su verdad hacia mi Señor. A mí, dice él, el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Quiero que conecte usted que él sabe que no lo encontró él, que no es coincidencia, que fue Dios. Por eso es que es un acto de adoración. Ahora, este versículo también tiene tres conceptos que yo quiero trabajar con usted y explicarlos. Primero es bendito. Bendito sea el Señor. Hemos señalado y hemos enseñado muchas veces que el verbo baraj, que viene de arrodillarse, es parte de un proceso de adopción. Cuando uno bendecía a alguien, no en la escritura, no en castellano, porque en castellano se dice así, pero en la escritura, en la Biblia, el término bíblico, lo que la Biblia está hablando es cuando yo bendecía a alguien, yo lo tomaba como hijo o como discípulo y era responsable de enseñar y de formar a esa persona. Especialmente, y digo, y he mencionado lo de discípulo, pero la idea es que si se tomaba un discípulo, se tomaba un hijo, y casi que había que dejarles una herencia. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el bendito es el Señor, que el bendito es Dios, no es que Dios sea adoptado. Cuando la escritura nos ha dicho, Baruch atah Adonai, bendito sea el Señor, o cuando nosotros decimos bendito Dios, lo que estamos señalando que Él es el que Él es lleno de hijos. Él tiene un pacto. Estamos recordando su pacto. Estamos recordando su promesa. Eso es lo que está haciendo este hombre acá. Está recordando su promesa y que Él ha adoptado a Abraham. Él es lleno de hijos. Él ha conducido por ese pacto exactamente hacia a este hombre hacia donde tiene que ir. Porque el más interesado en que se diera este encuentro en el cual Ribka iba a viajar con este hombre para ser la esposa de Isaac, el más interesado de esto era Dios. ¿Por qué? Porque en medio de todos los pueblos, Dios está empezando a trabajar con un hombre, es decir, Abraham. Pero Abraham va a morir y el que va a continuar esto es Isaac. Y no podemos pensar en que una vez hubo un milagro e Isaac vivió. Ahora que ya no hay nada, ya no hay algo que hacer. No, al contrario, Isaac tiene que seguir y por eso es que su pareja ha de ser una mujer como lo era Rebeca,
que era sabia, que era astuta, que era inteligente. Por eso, entonces, cuando nosotros hablamos de que bendito es el Señor, lo que estamos señalando es que Él es lleno de hijos porque Él ha cumplido su promesa a Abraham. Estamos reconociendo que Él es verdadero. La segunda palabra que quiero comentar es la palabra Hesed, que es la que normalmente han traducido como misericordia, con la mentalidad de o con la implicación de compasión. Pero la palabra compasión, amor, viene de vientre, de rahamim, que tiene que ver más con el amor entrañable. Esta palabra, la palabra Gesed, que sale muchas veces, por ejemplo, hay un salmo que traduce en bendecir al Señor, es decir, reconocer que Él es lleno de hijos y ha dado un pacto. Ki leolam Gesed, Gesdo, porque para siempre, dicen, es su misericordia y para siempre es su misericordia. Y el Salmo tiene muchas cosas que dice y cada versículo termina porque para siempre es su misericordia. Aquí es la palabra Gesed, la que estamos hablando nosotros, porque para siempre es su solidaridad. Esta palabra tiene más un sentido de una solidaridad de Dios para con Abraham. Cuando él dice acá, cuando él ha dicho que su piedad, es decir, su Gesed, no se apartó de Abraham, lo que está diciendo es que Dios, que había hecho una promesa, se iba a quedar con Abraham para asegurarse que esa promesa se cumpliera. Él le había dicho a Abraham que lo iba a poner como padre de multitud de gentiles, que de los suyos vendría la simiente, es decir, el Mesías, la salvación, la vida eterna. Y la idea de mantenerse solidario a pesar de los fallos de Abraham y de sus descendientes es lo que aquí se está reconociendo. Podríamos decir que está relacionado con la palabra fidelidad, por supuesto, pero si aquí más que una fidelidad de Dios, lo que vemos nosotros es que Dios es continuamente solidario con Abraham y no solo no lo deja en sus fallos, sino que Él lo va acompañando. Va mucho más allá de los fallos de Abraham. Va que lo va acompañando, va que lo va sosteniendo. ¿Por qué? Porque Dios es clemente y piadoso para con nosotros, porque Él está con nosotros, porque Él no nos deja y porque por supuesto tampoco depende de nuestro comportamiento para ser bueno con nosotros, para cumplir sus promesas, para mantener sus promesas con nosotros. Perdón. Por último, quisiera ver el término verdad. Por supuesto que se complementa con los dos anteriores, con el pacto y con la piedad. Pero la palabra emet significa verdad. Algunos tradujeron aquí fidelidad. No es fidelidad. Fidelidad es una palabra hermana, es la palabra emuná. Pero aquí no está hablando de emuná. Aquí ha dicho emet, imto, es decir, su emet, la emet de Dios, que es para siempre. Y emet tiene una connotación acá. Cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, Dios le empieza a educar. La educación de Abraham, en primer lugar, se dio por una elección divina, y que es como sucede también con nosotros, aquellos que recibimos la vida eterna por medio del Mesías Jesús. Dios nos llama, es una escogencia divina, es una elección divina. Y luego de que nos llama y nos dice, vete de tu tierra y tu parentela, y nosotros salimos, entonces empezamos un camino de aprender las competencias divinas, de aprender la vida de Dios, de cómo es ser un creyente en Dios. A esto le llamamos educación. Claro, la senda empezó con una promesa, y esa promesa entonces implica que Dios no va a cambiar, porque la verdad no cambia. En ese sentido, cuando Dios lo saca, y aquí verdad es entonces el desempeño de Dios de instruir a Abraham, de instruirlo y de llevarlo
con el fin de cumplirle su promesa. De tal forma que cuando su cuerpo ya no podría o no podía embarazar a su esposa, Dios le dio las fuerzas, de tal manera que cuando su esposa ya no tenía la costumbre de las mujeres, Dios se puso en medio para que hubieran milagros ahí y Abraham a los 100 años y Sara a los 90 pudieran concebir un hijo. Vamos a ver cómo se da esto desde la escritura en el capítulo 17, regresar unos capítulos y vamos a leer el versículo 15. Dice así. Entonces Dios dijo a Sara, a Abraham, perdón, a Sarai tu mujer, mire esto es maravilloso, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Verso 16, dice, la bendeciré, es decir, la adoptaré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Vamos a ver cómo reacciona Abraham, porque a veces pensamos nosotros que si nosotros, para que Dios sea fiel y sea verdadero, nosotros tenemos que hacer algo. Mire la reacción de Abraham y mire cómo lo maneja Dios. Verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Aquí está la misma palabra que habíamos visto con respecto de adoración, pero no traducen adoración acá. Pero es la misma palabra. Pero como él no está haciendo algo de culto, no traducen adorar. Abraham se postró sobre su rostro y se rió, es decir, se burló, y en su corazón dijo, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene ya 90 años, concebirá. Y entonces enfatizo lo que hemos venido diciendo. Esa es la verdad de Dios, que Él va a tener un hijo con Sara. Esa es la verdad. Eso no va a cambiar, porque la verdad no cambia, nunca puede. La verdad es absoluta. La verdad, que es la palabra de Dios, es absoluta y no admite cambios, si no, no fuera la verdad. La verdad es absoluta y es para todos. Y aquí no vemos un Abraham que se llenó de fe, ni siquiera creyó, él se rió de Dios, dijo, vio su cuerpo, vio sus circunstancias y dijo, bueno, yo tengo 100 años, ahora 90, ya no tiene menstruación, etcétera, etcétera. Entonces no vemos a Abraham siendo ex- eh, un creyente, no vemos a Abraham teniendo fe, pero lo que sí vemos es que está siendo educado en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Sarai, ya no lo vas a decir así, se va a llamar Sara. Y esa es la palabra que él usa en el versículo 17, dice, Sara. Sara va a concebir un hijo a los 90. Ese es el concepto de verdad, el concepto de mente. El versículo 18 vemos a Abraham diciendo, y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Lo que Abraham está diciendo es, no, no va a ser así, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Esta es una demostración de incredulidad a todas las anchas. Y esto va para aquellos que dicen que, el cumplimiento de las promesas de Dios depende, o de nuestras oraciones, o lo que sea, depende de nuestra fe. No depende de nuestra fe. Es que no tiene. Dios controla el mundo. Si tú has orado por algo y no ha venido, seguramente Dios te está diciendo que no. No es porque no tengas suficiente fe. Por favor, no te castigues. No va por ahí. Porque Abraham ahora mismo dice, yo ya tengo un hijo, mejor hazlo con él. Pero ¿cómo reacciona Dios? Versículo 19. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac o Isaac, y levantaré o estableceré mi pacto, mi testamento con él, con Isaac, pacto oculto para su simiente después de él. El pacto era la verdad, la promesa era la verdad, era la educación donde Dios había venido llevando a Abraham. Y este era que tendría que existir Isaac. Esa era la verdad. Y cuando Abraham tuviera a Isaac, él sabría que el mismo pacto que Dios había empleado con él se estaría levantando. Porque ya no dependía de Abraham, dependía de Dios, porque Dios trasciende a los muertos. Y su verdad también. Yo
soy segunda generación de pastor en mi familia y no tengo problema en morirme si ver todo lo que Dios me ha prometido. He visto cómo mis padres ya no están y sus enseñanzas se han quedado con nosotros. Mi papel es asegurarme que la siguiente generación conozca a Dios y no tengo problema en no ver todas las cosas que Dios nos ha prometido, porque sé que dependemos de su palabra y que la promesa más grande es la resurrección. Ahora, traduje pacto oculto porque ahí dice Britolam y la palabra Olam se refiere a un tiempo escondido, a un tiempo que solo Dios sabe. Por eso es que hablo de pacto oculto en función del tiempo. Lo que yo quiero hacer ahora es aterrizar, sé que me he extendido un poquito, en cómo el Evangelio señala y se refiere con respecto de la simiente de Abraham pasado por Isaac. Verso 16 del capítulo 3 de Gálatas dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y mire cómo dice Pablo, no dice y a las simientes como refiriéndose a muchas, más bien a una, y a tu simiente, es decir, al Mesías. Aquí, y desde que Dios escoge a Abraham, es de vital importancia que Dios se mantenga verdadero, perdón, porque su venida a la tierra de eso dependía. Porque que Él viniera a la tierra disminuido, que fuera implantado en el vientre de un descendiente de Isaac, dependía de lo que ahora estaba pasando, dependía de que Dios pudiera cumplir su promesa. El Mesías, que va a tomar una forma humana 1600 años después de esto, está dependiendo de su propia palabra que Él está hablando a Abraham, diciéndole, vas a tener un hijo. Queridos hermanos, esto es una verdad que se sostuvo 1600 años y que se sostiene en nuestros días y se sostendrá hasta el día que Él regrese en las nubes y nos levante si estamos muertos y nos transforme si estamos vivos para hacer descender la Jerusalén celestial acá con nosotros. Yo le agradezco por sintonizar, espero que esto le esté edificando. Le deseo mucho bien de parte del Señor en esta semana y lo espero para la próxima. Esté muy bien, hasta pronto.